Amigos, buenas noches. Estamos ya en la tercera semana o el tercer programa de esta mesa de análisis sobre el proceso electoral 2024, que quedan escasos 14 días para ir a las urnas a ejercer nuestro voto. Este 2 de junio, el tiempo se acaba, 14 días restan para que concluya este proceso electoral, y le dejamos ahora nuevamente en esta mesa de análisis con grandes amigos, grandes invitados, conocedores del tema. Le doy la bienvenida, como siempre, aquí a nuestro amigo Sean Osmin. Muy buenas Amut noches. Ruiz. Muy buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos a la hora. Aquí el maestro Romualdo García. Muchas gracias, buenas noches. Y hoy nos acompaña también aquí el amigo Pedro Castillo, a quien también le damos la cordial bienvenida. Pedro Fifi. Pedro Fifi Castillo. Gracias por la invitación. Vamos a hablar del tema de lo que empezamos acá por este lado, de lo que pasó el día de ayer, su punto de vista de lo que resolvió el Tribunal Electoral del Estado. Hubo admisiones y también desecharon algunos proyectos. Y vimos, por ejemplo, el tema está dando que hablar por lo que sucedió con Alamillo, delegado de Movimiento Ciudadano en Colima. Quiso engañar, quiso meter gol y no lo logró. Y hubo otros temas. ¿Nos puedes compartir cuál es tu punto de vista de tu perspectiva, lo que sucedió el día de ayer, el tema de Griselda? ¿Nos puedes compartir un poco de eso? Sí, claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Mira, independientemente de la vastedad de temas, porque creo que fueron varios pues que fueron resolviendo, yo quisiera poner y apuntar el asunto de que creo que lo habíamos dicho en el programa anterior, estamos ante una edición inédita en elecciones donde hay tantos puntos controvertidos con registros y con candidaturas, etcétera, etcétera. Pero además creo que vale también mucho la pena resaltar el asunto de que el tribunal está siendo sumamente técnico y aquí espero que esté de acuerdo conmigo el abogado experto en temas electorales. Están siendo sumamente técnicos, pues, y eso creo que lejos de que he leído por ahí algunas voces que a lo mejor interpretan todas estas resoluciones y todos estos cambios en planillas y en candidaturas como que no hay certeza para las elecciones o se enturbian las elecciones. Yo creo que es exactamente lo contrario. El hecho de que haya un tribunal que esté resolviendo conforme al derecho, de manera muy técnica, de manera muy pulcra, justo nos da elementos para pensar que estas elecciones van a ser genuinamente calificadas de manera imparcial, de manera legal y con este aspecto, insisto, muy pulcro, muy técnico de todo lo que estamos viendo que está resolviendo el tribunal. A ver, yo sí quisiera hacer mención, señalar de que estamos en una condición electoral inédita, yo creo, en la historia de Colima. No creo que haya un antecedente similar donde veamos a los partidos políticos, a los candidatos que están postulando los partidos políticos y a los dirigentes de los partidos políticos que están tratando de burlar las cuestiones jurídicas, o sea, hacer chanchullos. Y eso me parece insólito que se esté desarrollando en este momento, en 2024, cuando estamos todos con una lupa viendo todos los procesos electorales, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cuestión insólita en que los partidos estén actuando de esta manera. Segundo, a mí me preocupa que dado estas circunstancias y estas condiciones, los procesos electorales se estén resolviendo en los tribunales. Creo que no deberían de estar resolviéndose en los tribunales antes, e incluso sin candidatos, pues. O sea, porque debería haber los tribunales, deberían estar resolviendo asuntos tal vez ya después del proceso electoral, que al final de cuentas los tribunales electorales son los que califican una elección, si es válida o no es válida. Aquí ya me va a echar los ojos Romano si estoy bien o estoy mal, pero la cuestión es de que en teoría estaríamos esperando que los procesos electorales se desarrollaran de manera correcta, de manera ordenada, de manera democrática, y que no tuviéramos que estar resolviendo estos asuntos en los tribunales y lleguemos a un punto como el que está ahorita,
en el que prácticamente, por ejemplo, el caso de Colima, pues ya la elección ya está definida antes de que llegue la elección. O sea, ya sabemos quién va a ganar, que va a ganar Riul, pues porque ya no hay contra quién competir. Pero no es por culpa de él, porque me imagino que en la condición que ahorita está Riul hubiera querido estar tanto Viridiana, ¿verdad? No tener competidores, o Margarita tampoco hubiera querido tener competidores y irse por la línea. Yo sí creo que debería de haber una situación o algo de reflexión entre quienes dirigen los partidos políticos, el que estén utilizando o tratando de hacer chanchullo de esta manera. Yo creo que eso es lo que no debería de seguir persistiendo, de todos los colores y sabores, de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, de todos los partidos. Todos. Están haciendo y están inmiscuidos o inmersos en una problemática como de este tipo. Ya lo vimos con lo que pasó con Viridiana, que ya pues, terca de que decía que ella decía que sí vivía en Colima, cuando todos sabíamos pues la situación de que era de Tecomal. El caso de Margarita, pues todos sabíamos pues que no había renunciado bajo esas condiciones a las que ella refiere después. Y luego también estamos viendo los casos, por ejemplo, el caso de César Rodríguez de Comala, donde están estableciendo el tema de que porque no es no tiene esa deficiencia o no comprueba esa deficiencia visual. Esa discapacidad. Ajá. Y luego el caso de Alamillo, que ya eso sobrepasa cualquier cosa, decir que tiene 5 años viviendo en Minatitlán. Ese ya... Ni los de la mina. La verdad, ese es para agarrar a ese muchacho, es para agarrarlo y ponerlo ahí y decir, oye, esto es exactamente lo que no debe de pasar en la vida política. Es un caso de ejemplo. Sí, es un ejemplo que tendríamos que poner para que nunca se repita algo como lo que está haciendo ese muchacho. Maestro, no, y sirve como que mira, ¿quieren jugarle al vivo? Hay una ley que te... Claro, yo por eso ponía esa parte de que el tribunal está siendo muy técnico, ¿no? Coincido plenamente, creo que el tribunal ha estado a la altura, con sus excepciones en algunos casos, ahí algunas ocasiones el magistrado Puente Anguiano que se ha salido del guión y ha dado ahí unos espectáculos muy lamentables, pero en general creo que el tribunal ha estado actuando bien. Ha estado actuando parejo también, no podemos decir de que se ha cargado a favor de tal o cual partido o coalición. Creo que ha hecho muy buena labor, y también coincido en que esta labor o esta actividad tan ¿cómo decirlo? Esta actividad tan inusual que ha tenido el tribunal a estas alturas del proceso electoral es, como lo decían, motivada por el propio desaseo en que ha incurrido la clase política. No habría ninguna necesidad de que los tribunales electorales estuvieran resolviendo este tipo de cuestiones si quienes están al mando de los partidos políticos no insistieran en torcer la ley, en burlar el sentido de las disposiciones que rigen el proceso electoral y en aferrarse a querer ser postulados o postuladas a candidaturas que de antemano saben que no cumplen los requisitos y que de todas maneras dicen, no, yo claro que voy a ir, y lo anuncian públicamente y llaman a sus seguidores a que hagan más escándalo y a que refuerzan esta posibilidad, y sin embargo pues hemos visto, y creo que ha sido muy bien visto por la mayoría de la ciudadanía, que los tribunales se han comportado como debe de ser y han puesto un freno a estas conductas tan lamentables por parte de la clase política. Y fíjate que me llama mucho la atención lo que dices de Riul, y sí lo quisiera recalcar en ese sentido. Si una vez que se celebre la elección él resulta ganador, no hay una justificación para que después quienes también están participando vayan a salir con este argumento de que tendría que anularse la elección porque no hubo equidad, porque no se les permitió competir en las condiciones que ellos querían. Si no se les permitió fue porque no estaban apegándose a lo que la ley manda. Entonces, desde ahorita hay que señalarlo y hay que cortar de raíces ese tipo de argumentos. Creo que las reglas del proceso electoral están dadas, y están dadas no de ahora, no de principios del año, no de diciembre, no, desde antes de que empiece el proceso electoral.
Incluso hay una prohibición constitucional que establece que varios meses antes de que se inicie el proceso, ni siquiera se pueden hacer cambios en lo legislativo. Entonces, todo eso ya está definido, son normas que todos conocen, bueno, que todos deberían de conocer y sobre todo que deberían de respetar. Si no las han respetado y ahora están sufriendo las consecuencias, pues es precisamente debido a sus propias actuaciones u omisiones en las que han incurrido. Perdón, abogado, maestro, una pregunta desde mi ignorancia. ¿Hay sanciones previstas para este tipo de actitudes? Digamos, porque sabemos que hay dolo, pues. Si no vivo donde digo que vivo y de todas maneras hago trabajar, etc. Por ejemplo, el caso de Alamillo, por ejemplo. El caso de Alamillo, o sea... Qué bueno que lo mencionas porque, y también en eso coincido plenamente, creo que hay de desaseos a desaseos, y el caso de Alamillo es digno de estudio en las facultades Y de respeto Derecho. para el que armó el expediente, digo, no, mira, él vive en Polanco, vivió, o sea, ¿cómo estuvo jugándole al vivo? Es un intento de burla a la autoridad electoral, Y a los colimenses, pero sumamente descarado, de verdad. Aquí creo que en el ámbito electoral, pues la mayor sanción es esa, la cancelación del registro que hasta ahora tenía. Evidentemente, pues si la intención era obtener ese beneficio, que se le permitiera participar en la lista, como candidato en la lista plurinominal, y aparte en una posición que pues va con toda la intención de asegurar un lugar en el Congreso del Estado, creo que tratándose del ámbito electoral es la mejor de las sanciones, que se le cancele esa posibilidad. Y en el caso particular de la conducta que despliega, o sea, toda esta maquinación, todas estas acciones que llevan a cabo para obtener indebidamente estas acreditaciones y mentirle con ese descaro al Instituto Electoral, creo que esas son merecedoras de sanción, no solamente en lo electoral, sino también en el ámbito penal. Tendrán que presentarse las denuncias correspondientes por parte de los actores políticos involucrados en la contienda, en esta contienda en específico, a efecto de que la fiscalía pues haga lo que le corresponde, haga su trabajo y lleve este asunto, estos hechos, los ponga en conocimiento de un juez penal para que en su momento esta conducta no quede sin sanción. Porque creo que también en eso deberíamos de coincidir, de que algo como lo que pasó en esta ocasión con Alamillo es algo que jamás debería repetirse en nuestro estado y en ningún estado de la República. Es decir, es bribón. Es que fíjate que tenemos ya algunas elecciones que es tradición, digámosle de alguna manera, que justo ante eventualidades que se dan durante el proceso, viene una reforma en la materia electoral donde justo hay modificaciones en la ley para sancionar las conductas. El cállate chachalaca, ¿no? Que justo fue una reforma electoral que se puso pues en la ley que la intervención explícita del presidente no podía ser, etcétera, etcétera. Entonces, pero vino a raíz de un evento, ¿no? Entonces, como yo no tenía noción de que hubiera prevista una sanción, digamos, en el ámbito de la ley electoral a este tipo de conductas, pues igual y valdría la pena un poco más adelante poner sobre la mesa que se explorara esta situación para que, independientemente de la parte penal, que sí me queda claro que se configura, porque pues, existe el delito de falsedad de declaración ante autoridad, tuviera que especialmente a los partidos, etcétera, etcétera, sanciones económicas, restricciones, yo qué sé, que haya una consecuencia directa a los partidos, genuina y fuerte, pues. Fuerte, y que incluso en este caso todavía tendría que ser hasta agravada, porque estamos hablando de que quien está cometiendo la conducta indebida es un dirigente. Sí. Entonces no es alguien, ni siquiera un simple militante o algún simpatizante que invitaron y que lo sorprendió. No, estamos hablando de una maquinación que se fraguó desde los más altos niveles de dirección del partido, y eso es inaceptable. No, por eso les quita toda la calidad moral para poder exigir una contienda, o puedan estar haciendo posturas
el dirigente De ilegalidad. del MC de ilegalidad, hablando de ilegalidad cuando ellos son los que están promoviendo la ilegalidad. O sea, la verdad es deprimente ver que la clase política en nuestro estado se esté desarrollando, desenvolviéndose de esta manera. O sea, yo sí creo que no podemos permitir que esto se esté desarrollando. Fíjate que yo le agregaría que en el caso particular de MC es más deprimente que tengan que recurrir a una persona de fuera de nuestro estado que ni siquiera conocía el ambiente político aquí en Colima para que viniera a dirigir los destinos precisamente de MC. No había o no hay nadie de entre todos los afiliados a ese partido aquí en el estado de Colima, o incluso simpatizantes, que pudiera haber tomado las riendas del partido. Fue necesario haber traído a este personaje desde sabrá Dios dónde, no sé de dónde haya venido, y sobre todo para que cometiera este tipo de conductas que lo han pintado de cuerpo entero y que han dejado al partido en una posición tan comprometida ante la ciudadanía de ver de que, bueno, entonces, pues, ¿qué está pasando con un partido que ha adoptado como nota distintiva, pues, este tipo de actuaciones? Y todavía, la verdad, no se dijo dónde vive, porque el domicilio que presentó en Santa Bárbara, es un negocio de persianas y cortinas. Oye, y fíjate, sí, no, o sea, realmente, ¿dónde vive, no? O sea, agarraron así una lista, cómo hacer mal las cosas, y empezaron a palomear. Check. Una por una. Una por una palomearon todo lo que podían hacer mal. Y fíjate, es que eso que dices de que tuviera que venir alguien foráneo a coordinar el partido, vamos a concederles el beneficio de la duda. Pero que aparte lo quisieran colar en el Congreso local, alguien sin arraigo, alguien totalmente ajeno a la realidad. Es que, de verdad, no sé qué traen en la cabeza cuando se consideran la tercera vía. Pues la tercera vía, ¿de qué o cómo? Y ahí en ese tema en particular, que es en cuanto a la residencia, los tribunales han sido muy claros en establecer cuál es la razón de ser precisamente del cumplimiento de ese requisito de residencia, porque hay gente a la que le pudiera parecer pues un formalismo innecesario, dice, ay, ¿qué tiene? Que déjenlo que sea candidato, como dijo incluso hasta el magistrado Puente, que su derecho superior, que se maximizara. No, los tribunales han sido muy claros, sobre todo en las últimas instancias, los tribunales electorales, y han definido que la razón de ser de que se cumpla con el requisito de residencia es precisamente lo que comentabas, que la persona tenga ese arraigo, que la persona conozca de primera mano la problemática que se está enfrentando, en este caso en el estado de Colima, y que obviamente pues si se postula como representante popular, como aspirante a ser representante popular, pues sea alguien que en su momento pues pueda cumplir cabalmente esa función, los intereses de la comunidad que pretende resolver. Ahora, lo que sucedió con el distrito 4, el candidato César Rodríguez, en donde él ahí no es tan grave el tema, porque ahorita sale a aclarar a manifestar su postura en un video en donde dice que explicó el contexto ahí de su ceguera, y explicó. ¿No viste el video? Sí. No, a ver, ¿a qué grado soy discapacitado? O sea, es lo que quiero yo llegar, ¿verdad? Es que, a ver, ¿hasta dónde? Aquí está un experto en lo legal, que es Rumaldo, y a mí sí me llama mucho la atención el hecho de que se haya hecho esta reforma al código electoral o a la ley electoral para darle posiciones a grupos vulnerables. Creo que usan otros grupos de atención prioritaria. Grupos de atención prioritaria. Y establecieron quiénes deberían de conformar las listas de candidaturas a los diversos cargos de elección popular. Y definieron esos grupos. Así es. Y los partidos políticos estaban obligados a decir, bueno, a estos grupos de atención prioritaria deben de ir en la cuota cuando se hacen las fórmulas en los ayuntamientos, las candidaturas a las diputaciones, y etcétera. Pero lo que yo dije en ese momento, y lo sigo sosteniendo, es que ese mecanismo que están queriendo establecer, no estipularon quién iba a dar esa fe y legalidad
de que esas personas, certificar, certificar que esas personas realmente tienen o son parte de esos grupos prioritarios. ¿Quién lo iba a certificar? Y segundo, ¿bajo qué criterios íbamos a establecerlo? ¿En qué términos? ¿En qué términos? ¿Por qué? Porque hace rato yo en las mañanas que también participo en la mesa de análisis con Roberto George, hablaba ahí, estaba la secretaria general de Morena y hablamos sobre este tema y ella decía, no, es que deberían de ser los que están ahí personas que acrediten la lucha social durante tantos años. Sí, le digo, bueno, eso es a lo mejor lo que tú quisieras que fuese. Pero eso no lo dice tampoco. Exactamente, no está, exactamente. no está estipulado. Ahora, yo, y pongo los ejemplos, o sea, podemos poner el ejemplo de Beto Partida, que está en Partido Acción Nacional, que como de la comunidad de la diversidad sexual, está Agustín Trujillo como plurinominal, la número 3 del PRI, como de la diversidad sexual. No sé si hay otro que ustedes a lo mejor lo tengan identificado que esté en esos grupos. Y entonces decía, es que es falso que esa persona, porque al verla no parece que es el... Y yo decía, pues es discriminatorio lo que estás diciendo. Le decía yo, o sea, pues eso es discriminatorio. ¿Cómo partir de lo...? Es un que no estereotipo. ¿Cómo de compruebas género. que es gay? Es que no se ha pronunciado. Hay video. Es un argumento muy discriminatorio eso también. Ahora... Muy invasivo de la privacidad, exacto, de la vida personal. Y lo mismo está pasando con el tema de César Rodríguez. Yo le decía a Chuy Martínez, que como sabemos todos es una persona con una discapacidad visual, y yo le decía, a ver, explícame hasta qué exactamente. Le digo, ¿hasta qué punto? ¿Cuándo se empieza a considerar discapacidad? Una discapacidad. ¿Hasta qué punto le digo yo? ¿Hasta qué momento yo puedo ser un discapacitado visual si uso Exacto, si eres miope, si eres lente? O sea, ¿hasta qué punto puedo decir que sí soy una persona discapacitada? ¿Hasta qué punto puedo decir si yo tengo un problema en alguna rodilla o en algún brazo, no sé? ¿Hasta qué momento se puede decir que yo tengo una discapacidad y no puedo desarrollar mis actividades de manera normal ante esa discapacidad o problema motriz o no sé? Estoy hablando ahorita, dando ejemplos. Les comparto una anécdota personal en ese tema de la discapacidad. Hace algún tiempo fui socio de una fábrica de salsas, estábamos estrenando una máquina lavadora nueva y me corté un pedazo de dedo. Ok. No. Ahí está mi pedacito de dedo falta. En algún punto de la vida tuve que abrir una cuenta bancaria y ahora ya todo es digital, todo es muy sofisticado con biométricos, etcétera, etcétera. Me falta este dedo. Me falta la huella digital de este dedo. Tuve que mandar una carta, no voy a decir la banca para no quemarlos, pero tuve que mandar una carta dirigida al CEO diciéndole, no me permiten abrir una cuenta porque me falta un pedazo de dedo. Está curioso eso. A ver, ¿soy discapacitado o no soy discapacitado? Yo tendría la calidad de discapacitado porque me falta la huella digital de un dedo. Sí, en este caso específico, así me trataron en el banco. No, cabrón, es un discapacitado. Es más, yo tenía preferencia en las cajas. pero sí, no, es que es el extremo, ¿sí me explico? No, claro. No, y sobre todo yo creo que es un tema muy sensible. Y hablando precisamente de experiencias personales. Yo también, por ejemplo, en mi caso, todavía hasta el año pasado yo tenía que usar pupilentes rígidos. Yo creo que quienes nos escuchen y les haya tocado usar, saben la tortura que eso significa, el cargar en tus ojos pedazos de cristal de este tamaño, traerlos todo el tiempo dentro del ojo y la visión sumamente reducida. Pero pues tú me veías y dices, bueno, ni lentes trae. ¿Cuál discapacidad visual tiene? Pues sí, pero solamente los podía utilizar determinado momento, llegaba a mi casa, me los quitaba y nada que veía. Y nada es nada, o sea, te estoy hablando de que a esta distancia yo no podía leer siquiera, o sea, no alcanzaba ni siquiera a leer. Y pues quienes me conocen y les haya tocado verlo, sabían que tenía que hacer esto, así mira, así para poder distinguir cuando no traía esos lentes. ¿Y qué pasa? Pues algo muy similar a lo que decimos ahora con César. Y yo lo discuto, tengo familiares, tengo amigos de Comala y es lo que le decía. Tú me veías hasta el año pasado y decías, pues ¿qué discapacidad visual tiene? Sí, está viendo perfectamente bien, pero pues ha sido
una situación, o fue una situación con la que tuve que cargar muchísimos años. Afortunadamente el año pasado me opero y ya estoy bastante bien de ese tema, gracias a Dios. Pero la discapacidad ahí estuvo latente todo ese tiempo. Si vamos a entrar a esas subjetividades de decir, a ver, yo voy a considerar que sea discapacidad hasta el punto en el que si yo te veo y me parece que lo es, entonces lo voy a validar. No, eso no. Eso nos va a llevar a un absurdo y entonces pues va a quedar este tema completamente a criterio de quien lo esté validando en cada momento. Pero ¿sabes cuál creo que es el fondo? Si me permiten, y sería interesante escuchar su opinión. Es esta parte donde hemos caído en una actitud muy moralina, desde mi perspectiva, respecto a este tema de la inclusión de todos estos grupos, porque se están definiendo categorías a partir de criterios no estrictamente de representatividad, sino desde un punto de vista, creo yo, moralino, insisto, a partir de necesidades sociales que se han venido manifestando, pero que realmente no creo yo que tengan un impacto real, contundente, en lo que se refiere a realmente generar un cuerpo colegiado de representación de todos los grupos posibles, habidos y por haber, ¿no? Pero, a ver, la democracia es perfectible. Sí, claro. O sea, me queda claro que a lo mejor pudiéramos entrar a ese criterio que tú estableces. Sin embargo, no por eso tendríamos que cerrarlo. Yo digo que lo que tendríamos que hacer es perfeccionarlo. O sea, si vamos a decir que va a haber una cuota de mujeres para que las mujeres tengan mayor participación en el Congreso, vamos a poner un ejemplo. Yo les decía, ¿por qué pensar que si hay 50 mujeres va a hacer que el Congreso actúe en favor de las mujeres? O sea, eso no me da una garantía de que vaya a suceder así. El ejemplo más claro, por lo que vimos en el Congreso, donde hicieron una bancada de género y la bancada de género no defendía a personas de violaciones de género de mujeres, de compañeras del propio diputado del Congreso. Incluso ni ellas se defendían. O sea, incluso el hecho de que haya mujeres, a veces que las mujeres actúan más machistas que los propios hombres. Entonces, que no te garantiza. Pues. Exactamente. Ahí está nada menos el caso de Claudia Aguirre, que la Comisión de Derechos Humanos determinó que cuando estaba como diputado Vladimir Parra la violentó, y el Congreso, en voz de Priscila, la diputada Priscila García, que en ese momento era la presidenta del Congreso, una mujer, pues fue la que salió a defender a Vladimir, entonces al violentador de mujeres. Entonces, ¿qué sentido tiene, qué sentido tuvo en ese caso la bancada de género? A eso voy, y por eso digo, o sea, eso no nos garantiza que vaya a generar que ese sector, vamos a decir, si llega una persona de la diversidad sexual como diputado, no significa que eso nos garantice que el actuar de él vaya a generar condiciones favorables para ese sector, porque incluso puede haber hombres o mujeres heterosexuales que hagan mayores acciones en favor de esa comunidad. O sea, ¿qué quiero decir? Más allá de un tema de moralidad, Omar, yo sí creo que debería de ser un tema de profesionalismo de las personas que llevamos a las representaciones populares. Necesitamos personas que realmente sean profesionales, que más allá de cualquier situación o condición, la verdad a mí no me interesa si es hombre, mujer, de discapacidad, diversidad, a mí la verdad eso no me interesa de la cuestión del servidor público. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí lo que me interesa es que una persona profesional y sepa hacer bien su trabajo y realmente haga lo que tenga que hacer en defensa de las mayorías o del bienestar de la población. De ahí en más, la verdad para mí es irrelevante ponerlo más allá de la moral. Por eso no me metería yo en ese tema. No, yo no puse en términos de pero moral, sí tiene que haber una cuestión de perfectibilidad de la democracia. Yo tiene creo que haber aquí, participación de todos los sectores. Retomando el tema principal, que es lo de hasta dónde o de qué manera podríamos considerar si una persona se va a ubicar o no en ese supuesto de tener una discapacidad visual. También hay que verlo, o habría que verlo más bien desde el punto de vista jurídico, que ya los tribunales han señalado que aquí la regla principal para estos casos es la autoadscripción,
y que ya ha pasado en esos temas, pues por ejemplo con personas de la diversidad sexual, con personas indígenas también, que ha sido muy cuestionado, de que dicen, bueno, es que yo soy indígena, y luego empiezan a querer ver a esa persona con el estereotipo de indígena que cada persona tiene formada en su cabeza. Y si no encuadra, entonces dicen, no, para mí no es indígena. Bueno, ¿y tú quién eres? Como le dicen a Xochitl, que no es indígena. Exacto, o sea, ¿en qué momento una ley te confirió a ti la autoridad para determinar si tal o cual persona es o no es indígena? Entonces, ahí la primera regla es la cuestión esta de la autoadscripción. Y sí, lo que han hecho los tribunales después es decir que se trate que debe ser una autoadscripción calificada, o sea que debe, lo primordial es lo que la persona se asuma, exacto, okay. Y además eso significa autoadscripción, okay. Así es, y además que haya elementos pues que refuercen esa identificación que la persona asume de sí misma. Entonces yo con base en este criterio creo que definitivamente ahí en el caso del candidato a diputado por el Distrito 4, creo que sí, al final de cuentas se va a terminar resolviendo a su favor esta cuestión, sobre todo por lo que decías, no hay un criterio definido que diga, pues la discapacidad es solamente cuando tengas 100% de ceguera. 100% o del 80 para arriba, no hay ninguna norma. Y de hecho creo que sería incluso discriminatorio, o sea, ¿por qué el 80? Sería arbitrario. ¿Por qué el 80? ¿Por no qué el 85? Ajá, o porque si tengo el 79 y me quedé a uno porque no alcancé. Es absurdo. Entonces aquí creo que sí, la Sala Toluca va a ser muy interesante lo que resuelva y creo que va a ser favorable a César. Nada más para terminar, porque creo que quiere cambiar de tema. Sí. Para redondear, a ver, el tema de la profesionalización de quien, de los servidores de quien quiera aspire a un cargo. En otra mesa con otros amigos veíamos el tema de que yo les decía, a ver, ni siquiera es requisito saber leer y escribir. Cuando obviamente el espíritu de la ley, de la Constitución del 17, pues veníamos estamos entrando pues de la ¿cómo se llama? De guerras intestinas donde teníamos el 98% de analfabetismo. Por supuesto que tienes que incluir a todo el mundo, ¿eh? La sociedad ha evolucionado, hoy tenemos exactamente lo contrario, tenemos 2% de analfabetismo. Al menos tendrán que saber escribir y leer como requisito mínimo indispensable para darle para adelante, ¿no? Porque efectivamente, cuando tú te das cuenta que están en sus manos el análisis y la discusión, por ejemplo, de un presupuesto, cuando estamos hablando de cosas tan sofisticadas como ahora las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, inteligencia artificial, energías limpias, etcétera, etcétera, caray, pues sí se requiere un mínimo, creo yo, de capacidad de análisis con ciertas bases de conocimiento para poder entrar a esos temas. Bueno, yo creo que a lo que tendríamos que aspirar. Sí. O sea, creo que eso es lo que deberíamos de aspirar, a tener este tipo de representantes populares, ¿no? O sea, la sociedad tendríamos que estarlo impulsando. Exactamente. Y creo pues que si la sociedad no está señalando, no está diciendo, no está haciendo este tipo de presión hacia los partidos políticos, pues entonces vamos a tener lo que nos están ofreciendo, ¿verdad? Que es lo que hay. Yo ahí coincido, pero sí sobre todo en cuanto a las reglas jurídicas de este tema, sí ahí la cuestión que prevalece es la representatividad. Y precisamente pues para no constituir como un dique, que vaya a configurar una discriminación. Entonces, precisamente por esa razón existe esa amplitud en cuanto a los requisitos y cualquier persona puede aspirar, evidentemente porque se confía en el criterio del electorado que van a votar. Políticos. Sí, pero y el electorado se supone que va a votar por aquella opción que mejor lo represente. Si se presenta a alguien que de plano pues no le caminan las ideas, no le carbura nada, y aún así el electorado vota por esa persona. ¿Esa opción? ¿Tiene esa opción? Pues es porque esa persona está representando a un sector de la población que se identifica con alguien que es así. Estoy de acuerdo, hermano. O sea, lo entiendo perfectamente lo que planteas. Sin embargo, creo, o sea, vuelvo a repetir, o sea, tendríamos que aspirar hacia allá. Claro. O sea, la sociedad tiene que ir evolucionando. Y así como tú lo decías,
efectivamente va evolucionando en términos tecnológicos, en términos científicos, en términos sociales. Entonces, ¿por qué la democracia no puede también ir evolucionando en ese sentido? Fíjate que está este tema de la representatividad y salvan esa parte, la cuestión técnica de decir, bueno, es que hay que ver qué decisiones están en manos de estas personas. No se las deberíamos de confiar a cualquier individuo independientemente de si sabe o no sabe leer. No, tendríamos que buscar mejores perfiles. ¿Y qué es lo que dicen? ¿No? ¿O con qué argumento te contestan eso? Dicen, bueno, no es que tienen asesores o el Congreso tiene áreas, tiene dependencias que están especializadas en esos temas y que tratándose, por ejemplo, de la aprobación de un presupuesto, pues le suministran a cada legislador o legisladora todos los insumos necesarios para que pueda documentarse y pueda emitir su voto de la mejor manera. Desafortunadamente, pues bueno, eso es lo que siempre se ha dicho en la práctica, en los cursos, en los posgrados, en los diplomados relacionados con los temas parlamentarios. Pero cuando tú lo ves en la práctica, digo, yo estuve en el Congreso y lo podemos ver ahora también en la legislatura actual, pues no existen estas áreas de apoyo. O las que existen están ocupadas por personas que tampoco tienen esos perfiles. Están peor que los están igual o peor que los diputados. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Vamos al siguiente tema. Dice Margarita Moreno, es un tema también que da para mucho tema. Dice, señala que en Colima el Tribunal Electoral del Estado recibió presiones del gobierno estatal y del dirigente del PRI estatal para quitarle su candidatura y confía que la recuperará en la sala regional Toluca. ¿Qué opinión merece el tema? Porque acusa incluso, a ella también quiso engañar, o no, ella, el tema de la renuncia del PRI, empezamos contigo, el tema de Margarita, sí lo tumban por lo de no renunció a tiempo al PRI. Eso fue lo que no le prosperó. Bueno, yo creo que ahí hay que ir por partes. Primero, en cuanto a las amenazas que pudiera haber habido, digo con todo respeto para Arnoldo Ochoa, pero creo que no está en posición de estar coaccionando en este momento. El nivel que tiene entonces. Sí, o sea, ¿hace cuántos años dejó el servicio público ya? Está solamente como presidente del PRI y aún así decir que sigue controlando al Tribunal Electoral Estatal, bueno, entonces digo, no sé qué clase de persona sea Arnoldo Ochoa, pero pues qué bárbaro, porque mantener ese nivel de influencia después de los años que tiene fuera del gobierno, pues sí me parece inverosímil. Pero bueno, en cuanto a lo que pasa con el tema de Margarita Moreno, fíjate que yo creo que es un tema muy opinable y que al final de cuentas va a resolverse por el tema de valoración de los medios de prueba que se hayan aportado y de la convicción que estas pruebas le generen a quienes conformen el tribunal que termine resolviendo este asunto. ¿Por qué? Pues porque tenemos claro que Margarita cumple con el resto de requisitos de elegibilidad. Aquí nada más, el único punto que está en controversia, bueno, así lo dijo el Tribunal Electoral del Estado, el único punto que queda en controversia es si Margarita se separó o no se separó antes de la mitad de su mandato. Si se separó antes de la mitad del mandato como presidenta municipal, puede competir por la reelección por cualquier otro partido. Si lo hizo después, entonces estaba limitada a presentarse a la reelección solamente por parte de PRI, PAN o PRD, que fueron los que la postularon la primera vez. Y aquí a mí sí me deja dudas la decisión del tribunal, porque me pareció incluso contradictoria. Llega un momento en el que analizan el documento de la renuncia que ella presenta, y cuando valoran la renuncia, pues dicen que le otorgan efectos plenos. Para mí el hecho de que digan que la renuncia tiene efectos plenos, pues implicaría entonces dar por zanjado el tema y que ella puede ser candidata. Si tú le estás dando pleno valor a un documento que dice que ella renunció antes de la mitad de su mandato, pues quiere decir que puede libremente ser candidata por cualquier otro partido. Sin embargo, aun cuando lo dijo de esa manera el tribunal, o bueno, así se escuchó en la sesión, después refieren
que hacen una valoración del resto de probanzas que también se aportaron, de asistencia a diversos eventos de carácter partidista, de ahí que celebró su propio, o el que era, o no sé si todavía sigue siendo su partido, el PRI, y que como ella estuvo participando en estas reuniones, en estos actos, pues entonces dicen que siguió conservando su militancia y que por lo tanto pues que la renuncia pues no es tal, y que entonces pues no puede presentarse por otro partido, como en este caso es Movimiento Ciudadano. Pero aquí creo que sí fue una cuestión técnica o no fue algo que cuidaron este aspecto técnico por parte del Tribunal Electoral, porque sí se debió haber dicho, al menos específicamente, pues que la renuncia no lograba tener ese valor probatorio pleno, precisamente por estar contradicha, por tener estas otras pruebas en contra de que Margarita siguió actuando, siguió comportándose como una militante del PRI. Creo que ahí es un tema técnico que sí debió haber cuidado bastante el Tribunal Electoral, y que le da bastante margen a Margarita para pelear en la siguiente instancia. Y sí, algo que yo también señalaba sobre este tema en particular, no hay un precedente exactamente aplicable que podamos decir, bueno, es que ya hay pronunciamientos en este sentido y podemos anticipar que la decisión va a ser de esta manera. No los hay. Bueno, yo al menos no he encontrado uno exactamente aplicable, y por lo tanto, pues para mí, como también lo mencionaba ayer, pues va a ser, la moneda está en el aire. O sea, va a ser otra vez una cuestión de criterio, de que va a ser, magistrados y magistrada de Sala Toluca. El punto es resolver si Margarita se separó o no se separó antes del 15 de abril de 2023. De este lado tenemos una renuncia, que ahí está, y que dijo el tribunal que tenía valor pleno. Porque nadie dijo que nadie había aportado elementos que desvirtuaran el contenido de esa denuncia, y más porque creo que también estaba certificada ante notario de que se había hecho con anterioridad al 15 de abril. Entonces, pues eso es una losa en términos probatorios. Y del otro lado lo que hay son las publicaciones de los eventos y de las fotos y de todo lo demás. Entonces, esa va a ser la decisión. ¿Qué pesa más? ¿Esta renuncia o estas fotos de estos eventos a los que asistió? ¿A cuál le vas a dar más peso? Dependiendo de cuál le den más peso, va a ser para donde se incline la balanza. Ahí digo nada más, y evidentemente entramos en una zona muy fangosa de la interpretación y de los criterios de los calificadores en este caso. En mi interpretación de lo que el tribunal dijo fue que lo que habían aportado no era suficiente para desvirtuar justamente la carta. Si tú quieres, es un trabalenguas medio gramatical, ¿va? No dijeron que era válida. Dijeron que lo que habían aportado no era suficiente para invalidarla. Pero no, primero analizan la renuncia y dice que tiene efectos probatorios plenos. Me la perdí, porque en mi cabeza me quedó con que no habían aportado lo suficiente para De hecho, yo cuando lo estaba viendo, dicen eso, dije, no, pues ya, la van a ver. Bueno. Y luego viene además y dice, pero también está esto, y entonces no, dije, bueno, entonces, bien, ¿por qué le diste efectos plenos? La verdad es que esa parte de efectos plenos no la tengo clara. Yo me quedé con la parte que no habían presentado los suficientes elementos para desvirtuar. Bueno, está bien. Respecto al asunto de las presiones, caray, una acusación la tienes que probar. Independientemente de la fuerza, independientemente de la capacidad de influencia que podíamos concederle al profesor Arnoldo, etcétera, o de quien fuera, ¿no? O de quien fuera. Si tú dices, es que los presionaron, tienes videos, tienes grabaciones, tienes WhatsApps, para decir, mira, aquí lo están presionando. Si no, quedamos a nivel de Chile. Sí. Y sigue perdiendo más credibilidad, y la política sigue denigrando cada vez más por ese quedamos tipo de a nivel de Chile. Sí, a ver, en esta circunstancia de lo que está planteando Margarita,
Yo creo que más allá de lo que pueda resolver el tribunal, creo que, vuelvo a repetir, estamos en una condición donde nuestros candidatos, nuestros dirigentes de los partidos, están buscando de qué manera acomodar las cosas para decir que esto no era así, sino que es así. Entonces, si ella renunció, si Margarita renunció en esa fecha que dice haber renunciado, ¿por qué nunca lo dijo? Sí. Yo nada más es mi pregunta, o sea, pues yo siempre he visto que alguien que se deslinda, ¿verdad? Cuando vimos a Azucena que ya no quería estar en MC porque pues ya ahora ya es candidata de Morena, igual el 8 dijo, ¿verdad? Yo ya no quiero ser de MC, yo ya no quiero ser del PAN, renuncio al PAN y me voy a... Bueno, siempre hemos visto eso en los partidos que están, en los políticos, para tomar decisiones y seguir avanzando en el camino que haya dicho. Yo solamente digo, o sea, si así fue, ¿por qué no lo dijo? Nada más, ¿por qué no lo dijo? Y si no lo dijo, fue por algo, ¿verdad? ¿Qué había ahí? Y entonces cuando vemos el caminar de ejercicio político de nuestro estado durante todo este último año, pues yo siempre lo dije, o sea, y se lo comenté en un momento a Margarita, yo no entiendo la decisión que tomaste o por qué la hiciste, sin embargo, por respeto tu decisión que hayas hecho. Y al decir que no la entiendo es porque se veía pues un actuar de ese grupo político que se venía desdoblando, mandando y yéndose al movimiento ciudadano. Lo escribí en varias columnas, yo lo dije, o sea, el primero que dio el paso fue Chuy Dueñas, ¿verdad? O sea, fue Chuy Dueñas el que se fue a MC y empezaron a preparar y a pero lo anunció, bien dijiste, o sea. Aunque un día antes, así como Romero, ¿verdad? Que sabes, yo tengo tatuado al PRI, un día antes también Chuy hasta puso una taza del PRI, que yo estoy bien con el PRI, y al día siguiente dijo que así iba a MC, ¿verdad? Pero así esos son nuestros políticos. Entonces, cuando yo veo esas circunstancias y vamos viendo cómo se van desdoblando el tema de Samuel, yo creo que ahí tiene que ver muchísimo la decisión que se tomó de Margarita. Porque todo se veía, todo el andamiaje que se estaba dando a nivel nacional de diversos grupos políticos que estaban queriendo apoyar el proyecto de Samuel García, gobernador de Nuevo León. Entonces, pues todo parecía que hacia allá se iban a desdoblar muchos liderazgos. El Cruz. Muchos liderazgos. O sea, por eso íbamos viendo algunos personajes como el caso de Checo Rodríguez en la Villa también ahí del PRI. Dice, me voy del PRI que porque no hay oportunidades. Y se van, y el muchacho Topete de Manzanillo, que al final lo bueno, pues ya es otra cosa, pero veíamos que ahí estaban, y todo porque en torno a un proyecto político que significó Samuel García. Pero cuando se cae Samuel, entonces, no solo aquí en Colima, en diversos estados del país, muchos como efecto dominó. Exacto, entonces dije, y entonces empezó el tema, y eso... Todos sabemos de todas esas negociaciones políticas que se hicieron en ese momento en la Ciudad de México y en las que estuvieron ahí Margarita, Atey, Gaby, las alcaldesas entonces yo, o sea, más allá, por eso digo, más allá de esas interpretaciones, como dices, Romualdo, de lo que vayan a determinar, o sea, no podemos engañar a quienes estamos inmersos en la vida pública o política o hacemos análisis, pues de cómo se está moviendo o se están tejiendo los grupos políticos. No, de hecho, creo que es importante que lo que mencionas, una, para dar todo el contexto general de cómo se da esta situación, y otra, para dar el punto de vista, al igual que Osmin, desde el aspecto político. Yo en este caso la opinión que daba y que al final, pues es lo que viene, es la parte jurídica. O sea, el tribunal, la Sala Regional Toluca, al momento de resolver, pues todo este contexto, todo este escenario previo, todo lo que viene, todo lo que pasó el año pasado, lo que ha habido con estos otros políticos también de aquí del estado de Colima,
pues no van a ser aspectos que tome en cuenta. La decisión de Toluca va a ir alrededor de esos puntos que yo mencioné. Sí, esas valoraciones. Así es, la valoración probatoria de este documento o la valoración probatoria de estas fotografías, publicaciones en redes sociales y todo eso que dicen que hizo. Eso es lo que va a resolverse jurídicamente hablando. Todo lo que mencionas, el tribunal lo deja, y así es como funciona nuestro sistema electoral. Todos esos otros aspectos que tú mencionas, el tribunal los deja al criterio del electorado. O sea, son aspectos que el electorado en su momento deberá valorar. El hecho de que, por ejemplo, decir, me siento engañado, me siento defraudado, creo que no fue leal Margarita al haber hecho esta renuncia de esa manera. Creo que esos aspectos sí hay que tenerlos en claro, de que dicen los tribunales, bueno, yo no puedo entrar a valorar todo ese tipo de consideraciones, porque ni siquiera hay manera de demostrarlos, de que en realidad hayan pasado y de la forma que se dice que pasaron. Entonces, por eso, todas esas cuestiones van a quedar sujetas a la valoración de cada ciudadano o ciudadana cuando vayan a votar. Aquí entonces, estos aspectos que se comentan, es tarea de los partidos políticos el hacer la difusión, el ponerlos en conocimiento del electorado para que los tengan presentes y para que los tomen en cuenta al momento de emitir su voto. A ver, pero independientemente de eso, Romualdo, o sea, volvemos al mismo punto. El renunciar a un partido, pues todos tenemos el derecho o de participar o militar en un partido o renunciar de él. O no participar. O no participar o renunciar o participar, como se le quiera decir. La cuestión es, o sea, si ella dice que renunció, pero haz de cuenta, renuncio, pero a escondidas y sigo yo bajo otra dinámica, o sea, independientemente de eso, yo creo que con los otros temas debe de haber algo o tiene que establecerse un mecanismo también para que no pase esto. O sea, porque si no, pues ¿a qué le estamos tirando? Sí, pero jurídicamente no es sancionable. No estoy diciendo que sea sancionable. Yo imagino que vas por el lado de decir, a ver, tú vas y presentas un escrito al juzgado diciendo que renuncias a una demanda, o sea, que ya no quieres continuar con el proceso. ¿Y qué te piden? Ir a ratificarla. Porque no puede ser suficiente el escrito y tu firma para decir, ya. Entonces, sí, debe de haber un mecanismo. Creo que ese mecanismo no existe y no existe precisamente para evitar el uso indebido en el sentido contrario. Si yo, por ejemplo, digo, estoy afiliado a tal partido y quiero renunciar a ese partido, y presento el escrito y me dicen, tu renuncia no va a surtir efectos hasta que vengas a ratificar, y cuando vengas a ratificar me escondo, no abro la puerta. No puedes ratificarlo pues, en el Instituto Electoral. Podría verse un mecanismo de ese tipo, o más bien podría legislarse en ese sentido de decir que sea una institución pues autónoma, imparcial, la que se encargue de esos temas. Pero también entramos a lo mismo, y más en estos tiempos donde los institutos electorales pues también empiezan a sufrir. Pero no hablo de que sea un instituto, no, sino que simplemente deba de existir. O sea, a ver, este caso es para dejar un precedente. O sea, la verdad debe de quedar un precedente de esta situación, ¿no? Sí. O sea, y debe de existir alguna regulación o algún mecanismo que se impulse. Me queda claro que ahorita no hay, pero que sí tiene que haber algo de que alguien diga, yo renuncié a este partido desde hace 20 años, ¿verdad? Y saque un papel donde diga que renuncié con esa fecha o sea, que deba de existir realmente algo que dé validez y certeza de que eso sí sucede. Digo, me queda claro que puede haber, volvemos a lo mismo, artilugios, puede haber un alamillo que dice que desde hace 5 años vive en Minatitlán. O sea, me queda claro que puede haber eso. Lo entiendo. Lo estamos viviendo. Y lo estamos viendo. Lo que voy yo es que entonces, vuelvo a decir, toda esta situación que se está viviendo y que estamos viendo,
pues entonces tiene que dejar un precedente para que esto no vuelva a pasar. Pero aquí creo que más bien, y por el tema de que se trata, bueno, estamos hablando de que nosotros como país durante muchísimos años fue un tema tabú la reelección. Entonces, a partir de que en 2014 se vuelve a incluir en la Constitución y tenemos otra vez bueno, en este caso la elección consecutiva, porque la reelección sí había habido, sobre todo en legisladores y presidentes municipales, aunque ahí... Con los destiempos. Así es, dejando pasar ahí uno o más periodos. Pero aquí, tal como quedó establecido, que para mí siempre ha sido absurdo que exista esa sobreregulación de ese tema. Creo que a partir de 2014 quisimos adoptar una figura que es más propia de democracias más avanzadas que la nuestra, y por eso nos hemos metido en estos berenjenales en los que estamos con el tema de la reelección, porque no estamos acostumbrados a que exista esta figura en nuestro sistema y queremos la incorporamos y queremos que funcione de acuerdo con las normas que nosotros teníamos, en lugar de aceptar que la que la reelección, la manera en que mejor funciona es como está regulada en las democracias más avanzadas, donde bueno, tú te puedes reelegir, incluso indefinidamente, y la decisión final, como yo decía hace rato, está en el electorado. Aquí la clave, a final de cuentas, yo creo que en vez de poner más reglas y de estar señalando más requisitos, creo que la clave es una mayor formación de conciencia entre la ciudadanía, en hacerles más conocedores, más sensibilizarles más con todo este tipo de temas. Y que a final de cuentas, independientemente, yo lo decía por ejemplo, porque también es un tema que en su momento me tocó ver muy de cerca, esa disposición de que tengan que separarse para poder presentarse a la reelección, separarse del cargo para poder reelegirse. En ninguna democracia avanzada sucede eso. Y lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Biden se está presentando a la reelección. ¿En qué momento ha dejado de ser presidente de Estados Unidos? Estamos hablando yo creo que del cargo político más importante del planeta, y no andan con ese tipo de reglas absurdas de que sepárate tantos días. Ahí sí creo que está mal en esa parte, y creo que la forma de contrarrestarlo es mediante la formación de un electorado más informado y más crítico. Y fíjate que tienes razón, ahorita reflexionándolo desde tu punto de vista, en muchas otras áreas administrativas, incluso jurídicas, hay una corriente que ya tiene muchos años instalándose de la mejora regulatoria, donde justo lo que buscas es que sean menos los requisitos y trámites para X o Y procedimiento. Entonces, fíjate que tienes toda la razón. Aquí deberíamos en lugar de estar buscando estas ratificaciones y demás, probablemente, a ver, te hacen un cargo público, quieres buscar la reelección, vete de independiente si quieres, porque el electorado finalmente es el que te va a calificar. Y sobre todo hay que tener presente cuál es la naturaleza de esa restricción. Que cuando en 2014 se incluye, en este caso, que los integrantes de los ayuntamientos se puedan presentar a una elección consecutiva, se dice, bueno, pero es que si yo partido lo postulo, ya estando en el cargo, me va a dar una patada a un lado y se va a querer ir por la libre. Entonces fue básicamente una cláusula que se estableció para protección de los intereses de los propios partidos y asegurarse que quienes llegaran a estos cargos siguieran ahí sometidos a esos partidos. Creo que en ese sentido para mí no tiene caso que continúe este tipo de regulaciones, porque en sí su esencia o su finalidad no va dirigida a la ratificación de un partido, sino de un ejercicio del poder público. Sí, no tiene como fin proteger algo que sea de la ciudadanía, sino un interés propiamente del partido. Sí, pero a ver, pero entonces estaríamos promoviendo que entonces existe el chapulineo, si es lo que estamos criticando del chapulineo. O sea, que sea factible de que las personas que llegan a los cargos de elección, o sea, llegan por un partido político y sin ningún rubor, al día siguiente ya son de izquierda y al otro día ya son de derecha y del otro día son de centro. O sea, el chapulineo entonces estaría abierta, la carta abierta. Yo vuelvo a mi postura. La culpa no es de los chapulines, la culpa es de quien vota por los chapulines. Sí. No, a ver. No, bueno, pero a ver, vota por un partido. Sí, o sea, y al llegar, yo digo que si entonces esa persona
quiere llegar y ganar una elección, que lo haga por la vía independiente, si no quiere depender de los partidos políticos, puede ser, que lo haga así. Puede ser. O sea, no es porque quiera yo defender los partidos, o sea, creo que los partidos tienen mucho que trabajar y mucho que hacer para acomodar su situación y su condición. Sin embargo, sí creo que para mí no se me hace viable, congruente, que una persona que dice un día lo peor que hay es Morena, y al día siguiente dice Morena es lo mejor que hay, un día dice que el PRI es lo mejor y al otro día dice que es lo peor. Entonces, para mí eso es un ilógico, es algo que no debería de permanecer en la arena pública o en la Pero arena no podemos pública. llegar al absurdo de ese tipo de cuestiones, tener que llevarlas a nuestros ordenamientos No, es que sí. para establecer restricciones en ese sentido. No, Creo que ahí la clave, insisto, es el electorado Sí, la tiene que educación, ser más sí, estoy de informado, acuerdo, sí. más crítico, y que cuando haya personajes como estos, y coincido, tan nocivo es el chapulineo como el desaseo de los propios partidos Claro. en la selección de las candidaturas. Claro. Están a la par y tan desprecia la ciudadanía una opción como la otra. Y creo por eso que para mí el tema aquí en este caso se debe de decantar por la ciudadanía antes que por Te los voy a poner un partidos. ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de esto. ¿Ustedes creen que Margarita hubiera ganado la elección sin el PRI y el PAN? En el origen no. No. No os pregunto. No, por supuesto. ¿Creen que en el 2021 Margarita hubiera ganado si no hubiera sido No. postulada por esos partidos? No. ¿Por el PAN, PRI y el PRD? Estamos de acuerdo. No. ¿Ustedes creen que Tei hubiera ganado en la villa si no hubiera sido postulada por el PAN, PRI o PRD? O sea, yo no estoy queriendo, ojo, no es un tema de protección o decir, los partidos políticos son, a ver, eso es lo que te está ofreciendo al electorado, y el electorado de alguna u otra manera vota por ello. Lo que yo sí creo es que las personas que están elegidas bajo unas plataformas partidistas que en teoría representan un segmento interés social ideológico. exactamente, pues entonces mantengan esa congruencia de representar a esa gente que votó por ellos. Voy a poner Chuy Dueñas. ¿Ustedes creen que haya ganado? Yo diría, si Chuy Dueñas gana, si se lanza de diputado por el Distrito 7 por MC y gana, entonces le doy ese valor y ese respeto. ¿Por qué? Porque llega bajo esos posturas ideológicas o partidistas, encabezando, abanderando una fuerza política. Perfecto, y la gente votó y eso quiso. Pero de otra manera, entonces, ¿qué estábamos promoviendo? Yo sí creo que estaríamos promoviendo o proliferando el hecho de que no exista el chapulineo, pero el chapulineo no lo veo solamente por el hecho de brincar a uno u otro partido, incluso es para seguir demeritando nuestra clase política, porque entonces, ¿de qué fregado sirve que estén presentados por una plataforma que tenga una postura ideológica, que plantee una forma de ejercer un gobierno, para que al día siguiente, como vemos en el Congreso, cuántos diputados del PAN, cuántos diputados de otros partidos terminaron en Morena, totalmente diametral, distinta ideológica? Para mí es una ofensa para los que votaron por esas personas. Para mí creo que sí deba de ser una ofensa porque pensaron en un proyecto. Entonces, no es una defensa a un partido. Creo que debe de haber esos mecanismos. Sí creo que debe de haber esos mecanismos para blindar ese tipo de políticos que de un día te dicen algo y otro día te dicen otra cosa. O sea, no debería de haber, y tiene que haber, estoy de acuerdo, o sea, vamos a un tema de a lo mejor me puedo ir muy restrictivo, creo que puedo irme, a veces parezco del PRD del 2002, 2003, cuando empezaban a hacer todo son las mayores reformas electorales restrictivas, son en esa época del PRD, ¿verdad? Que ahora dicen que están en contra, los mismos que la primera decían, que dicen que no, que ya no les beneficia. Ya no que es muy restrictiva y que, bueno, pero tenemos que, vuelvo a repetir, la democracia es perfectible y tiene que ir acondicionándose en ese sentido. Creo que existe un problema actual de chapulineo. O sea, no sé si ustedes no lo perciban, pero a mí me preocupa ver tanto político que de un día a otro, el caso mayor, pues el 8, ¿verdad? El caso... Pero caemos donde mismo. ¿Por qué hay chapulines?
¿Por qué siguen atreviéndose a no respetar la voluntad ciudadana? Sí, porque el que los electorado elija los tolera, porque claro. el electorado los tolera, el electorado les vuelve a dar su voto y entonces dicen, bueno, no hay No ninguna importa. consecuencia, yo puedo hacerlo esta vez, la siguiente elección, la que viene. Yo lo Sin único, ningún problema. el único acotamiento que pondría para efectos esto del cambio, digamos, de perfil de partidista de los candidatos, candidatas, yo creo que sí tendría que ver específicamente con el tema de la reelección, porque creo yo que el espíritu de la elección consecutiva tiene que ver justo con una evaluación del ejercicio que tuvo durante su puesto, su periodo, etc. Entonces, creo que sí podría en ese contexto ser menos restrictivo el asunto de qué partido lo postula o incluso una candidatura independiente, porque ahí sí es un caso específico donde la ciudadanía tiene la oportunidad de evaluar el ejercicio de X o Y. ¿Sí me explico? En todo lo anterior de esos cambios radicales y brincos... Bueno, en eso te la compro, pues. Te la compro ahí. Todos los ahí te la brincos, compro. pero específicamente cuando estás buscando Ok. una elección ¿cómo? ¿Continua? Consecutiva. Mira, aquí estaría mejor este congreso que el que tenemos. Sí. Aquí ya nos pusimos de acuerdo en un tema. Entonces, ahí sí yo creo que sí valdría la pena. ¿Por qué? Insisto, porque estamos evaluando ahora sí el ejercicio de alguien en una posición, y entonces creo yo que ahí sí la ciudadanía tiene mucho más claro decir, ¿sabes qué? He hecho bien las cosas, me vale 2 puras y una con sal si es rojo, pinto, colorado, berbeñón. ¿Por qué? Porque he hecho bien las cosas, ¿verdad? Órale. Pero sí, todo lo demás estamos totalmente de acuerdo. Es un desaseo y es una cosa casi escandalosa. Hay un tema, continuamos con el tema, y todos son importantes también. Dice, ¿cómo se posicionan las candidatas y el candidato a la presidencia de México con el electorado ante un tercer y último debate? Ya hay más interés en verlo, escucharlo, se espera mayor participación de audiencia, siendo pues que es el tercer último de esta elección presidencial. ¿Cómo es el domingo? ¿Cómo ven el tema ya cómo van cerrando filas los tres? Hay un tema interesantísimo para este tercer debate porque es exactamente en tiempo, es el mismo día, no más tardecito, después de la marcha de la Marea Rosa. Se está convocando a la marcha del 19 en la mañana, en 40 y tantas o 50 y tantas ciudades del país, y ese mismo día en la noche es el debate. Entonces yo creo que sí es algo que va a valer muchísimo la pena estar siguiendo, el tema de la marcha y el tema del debate, porque... ¿Y cómo van cerrando filas? Ahorita está que Alito llamó a Maínez a que decline. No, pero Maínez primero lo... pero ahora se la contestó y a ver si es el reto. Digo, si tú declinas yo... porque le dijo que se quitara de la pluri, contesta Maínez, pero le contesta Alito, te tomó la palabra, es más, me voy del PRI. De la presidencia. Dijo del PRI. No, de la presidencia. Me voy de la presidencia del PRI si tú declinas a favor de Xochitl. Empiezan ya a subir los temas ahí, cómo van cerrando filas. Sí, de hecho hoy se publica también un spot por parte de Xochitl Gálvez, donde ya va dirigido específicamente a los votantes de Movimiento Ciudadano, tratando de crear conciencia. En Veracruz empezaron duros los precisamente con el tema del voto útil y de que pueda consolidarse una alternativa de cambio en la presidencia. Fíjate que en relación con el debate, yo creo que va a ser muy interesante. Incluso yo tengo todavía mis dudas si Claudia Sheinbaum va a asistir o no va a asistir, porque llega en un momento muy complicado para la coalición que encabeza Morena, porque estas tendencias a la alza por parte de Xochitl y a la baja por parte de Sheinbaum, ahí poco a poco, a veces de manera casi imperceptible, pero siguen dándose y van al punto en el que se van a cruzar o ya se están cruzando. Y en este momento tan importante viene este tercer debate donde el tema central es la cuestión de la seguridad. Entonces creo que estamos hablando de un golpe que puede ir directo a la línea de flotación del gobierno federal que está actualmente. Creo que es su talón de Aquiles. Creo que
pueden hablar de supuestos logros, de obras, de algunos temas ahí que supuestamente han sido favorables, de estadísticas, de otros datos, pero cuando te enfrentas a la inseguridad que cotidianamente vivimos, que ya se ha convertido desafortunadamente en el pan nuestro de cada día, la violencia que está desatada en todas las regiones del país. Y bueno, pues qué podemos decir del caso de Colima, donde hasta los elementos de la propia policía son agredidos a balazos. Y peor, donde ves que la autoridad estatal, en este caso la gobernadora, pues no sale siquiera a decir ninguna declaración. Bueno, ya dejémonos de que salga a decir algo, ni siquiera un mensaje, ni en sus redes sociales, absolutamente nada. Y hay que aclararlo, porque aquí no es tema de veda, que vayan a luego a escudarse de que no, que por la veda, por el proceso electoral, no, nada de eso. Salió a decir que abrió los perritos, que no pudiera. Exactamente. Perfectamente pudo haber dicho algo. De abrir ahí de la glorieta de los perritos, así que ni es. está abierta todavía, ¿no? Pero No aquí entonces yo insistiría en eso de que este debate para mí es crucial o va a ser crucial, y creo que si Xóchitl Gálvez lo sabe aprovechar, va a ser el punto de inflexión que marque o con el que culmine esta remontada que le permita rebasar a Claudia Sheinbaum. Creo que también algo que se vio en los debates anteriores fue el comportamiento que tuvo Sheinbaum, y en el primero vimos que que quiso ser una Claudia más suelta y quiso asumirse más como ella misma, y que después de eso vino un regaño terrible por parte de la presidencia. Le mandaron ahí unos coscorrones, incluso hasta en medios de comunicación, de qué forma tan grosera de sobajarla por parte del presidente de la República. Pero bueno, pasa eso, la regañan, y vemos a una Claudia muy distinta en el segundo debate, donde desafortunadamente para ella, pues porque así vino la instrucción de Palacio Nacional, tiene que ir al segundo debate a sostener esos otros datos del presidente, a repetir como periquito todo lo que el presidente dice en las mañaneras. Yo creo que si Claudia Sheinbaum va a este tercer debate, que va a ser sobre este tema de la inseguridad, y quiere ir con esta postura de sostener de que vamos requete bien, y de que la gente está feliz, y de que aquí México somos el país más seguro del mundo, o lo que dijo el último, lo que dijo hace poco, de que no hay más violencia, solamente hay más homicidios. Si Claudia va con esa postura al tercer debate, yo creo que Claudia está frita, porque va a ser un punto en el que Xóchitl la va a dinamitar en ese aspecto. Creo que la gente está esperando que lo reconozca. Creo que la inseguridad es el aspecto más sensible. Es el más sensible para toda la ciudadanía. Creo que a nuestro alrededor, en nuestro entorno, no hay una persona que no haya sido tocada por todo esto que está pasando lamentablemente en nuestro país. Hablando de robos, hablando de homicidios, hablando de desapariciones, de extorsiones, de todo lo que está sucediendo. Entonces, ver que alguien en el debate te anuncie que lo que ella te propone es que haya 6 años más de eso mismo que nos tiene hartos, creo que va a ser el desplome de Claudia Sheinbaum si insiste en comportarse de esa manera. Mira, yo sí he hecho ese análisis respecto a que en este país estamos ante dos disyuntivas, o votamos por una Claudia Sheinbaum, que significa la continuidad de un régimen de gobierno de Morena, con todo lo que acompaña a eso, y todo lo que acompaña eso pues son los datos duros de lo que representa en los rubros económicos, seguridad, salud, educación, economía. Todo está englobado en lo que representa. O sea, no puede existir, o no puede Claudia decir que va a ser algo distinto cuando viene, es una copia de ese régimen, ¿no? Entonces, yo veo que la postura o la estrategia de Claudia es de ser muy tenue
en no querer marcar una gran diferencia de lo que significa ser el gobierno de López Obrador. O sea, llega hasta un punto de continuidad, aunque no dice exactamente la palabra continuidad. No, sí lo dice, vamos poniendo el segundo piso de la... No, por eso, pero habla de un segundo piso, ¿no? O sea, pero estamos hablando sostenido ese segundo piso en esta plataforma de lo que es, o sea, un segundo piso, imagínense, en una plataforma como esta, pues se va a caer, ¿verdad? Está acostumbrada, ya está el rap, saben. Se va a caer. O la línea 12. Esa es la cuestión. Pero esa es la realidad. O sea, incluso en una columna que hice, hacía referencia en el tema de la seguridad, de que yo no sé, los 40,000 desaparecidos o los ya 200,000 familiares de los desaparecidos y de los asesinados, no sé si esos familiares estén gustosos de ir a las urnas, claro, a votar por Morena para que siga en este gobierno. 6 años más de eso. Sí, o sea, eso ya será una valoración de las personas. ¿Qué tenemos en el otro lado? Una propuesta que es Xóchitl Gálvez, que dice que va a hacer algo distinto. ¿Qué va a ser ese algo distinto? Podremos ponerle diferentes posturas. Pero cuando empezamos a hacer, yo hacía esa reflexión, cuando empezamos a hacer esa reflexión, tomando en cuenta el tema de salud, resulta ser que estando ahora en Dinamarca, como en Dinamarca, que dice el presidente que ya estamos en Dinamarca, estamos a meses. Resulta que cuando estábamos peor, estábamos mejor en materia de salud. Cuando no éramos Dinamarca, estábamos mejor en materia de salud. No veíamos los casos como lo que estamos viendo aquí en Colima, donde, por ejemplo, lo de esto que comentaba Romaldo, de este artero condenable hecho de ataque a los policías, con quienes yo me solidarizo ante esta situación de lo que pasó, los que fueron atendidos en el hospital regional, estos policías que fueron agredidos y que los llevaron a atender al hospital regional, los atendieron con medicamentos y con insumos de los familiares que llevan al hospital regional para que atiendan a sus enfermos. O sea, el hospital no tenía con qué atender a los policías, a ese nivel de gravedad. Entonces, si esto no lo veíamos cuando estábamos peor, entonces ya el hecho de que llegue Xóchitl ya es una ventaja. O sea, sí, claro, por supuesto. Yo no estoy diciendo, haciendo esa comparativa en el peor escenario. Entonces, si Xóchitl va a representar el gobierno del PRIAN del pasado, pues entonces tan solo en materia de salud ya estamos ya es ganancia. Ya es ganancia. Entonces, por ejemplo, y en la otra parte es que ella dice o hace referencia de que va a hacer las cosas distintas. ¿Cuáles serán esas cosas distintas? ¿Quién sabe? Puede dar chispazos, puede hacer propuestas, pero no sabemos bajo qué esquema. Yo me iría a esa parte. Si va a estar peor como antes, entonces estamos en ese circunstancia, estábamos mejor que ahora. Y el otro que vemos es Maínez, que lo que la propuesta de él, pues la realidad buen es que... actor, ¿eh? Pero la realidad, y hay que decirlo, es que este candidato está funcionando como un esquirol de Morena. Por supuesto. Es el PT de los 90s del PRI. O sea, el verde, cuando dice el verde. El PT, el verde. O sea, pero es el nuevo. Pero estoy hablando en el hecho de un funcionamiento de esquirol como lo era el PT de los 90s. Sí. O sea, donde era su función hacer todo lo posible para que en ese entonces, que era la fuerza mayor opositora, el PAN, no pudiera ganar. Esa era la labor del PT en los 90s, formado por Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ¿qué estamos viendo con Movimiento Ciudadano? Eso. Que hay en algunos estados del país cosas distintas por su lógica local, como la de aquí de Colombia, ese es otro boleto. Eso será otra cuestión. Pero ahorita, ¿qué dicen? Es que, ¿cómo dicen que Margarita está a favor de Morena si es la que no le... Ah, no, pero Margarita ahorita acaba de llegar a MC, pero el verdadero MC, que era el 8,
sus 2 diputados votaron todo a favor de Morena. Morena. Y Locho ahora es candidato de Morena, pues entonces estaba claro cuál era la función de Esquirol. Entonces, eso es lo que tenemos como oferta a los ciudadanos para votar este 2 de junio. Una continuidad en un segundo piso Que a lo mejor no sabemos que se va a caer. Que en la estadística... O una Xochitl que nos ponga en los tiempos peores, pero que está... He notado algo, ¿eh? Hay un tema... Ya no hay ola, no hay ola como si hubo ola con la ola AMLO que entró muchísimo. Ahora no hay ola, ya viste, no hay ola. Hay un tema específicamente ahí con el asunto de qué nos ofrece o qué le podría ofrecer a la ciudadanía de Xochitl. A ver, recordemos el caso específicamente de Andrés Manuel. Andrés Manuel llega en un momento en el que pues vamos a darle la oportunidad, ¿verdad? Ya les dimos oportunidad a unos, ya les dimos oportunidad a otros, vamos a darle la oportunidad. El hartazgo. La oportunidad se le dio y ahí están los resultados palpables y patentes. Apoyo la moción esta de decir, a ver, el peor escenario que podemos tener con Xochitl es darle la oportunidad de hacer algo distinto a lo que está sucediendo ahorita. Que si es como de mal que estábamos como antes, ya es ganancia. Ya es ganancia. Y fíjense, ayer estamos del otro lado. Ayer tuve la oportunidad. A ese nivel estamos. Ayer tuve la oportunidad, yo pertenezco a Canacín desde hace muchos años, hoy tengo una representación nacional, tengo una vicepresidencia nacional. Y las cámaras siempre hemos hecho un ejercicio de mucha apertura de escuchar a todas las voces, porque ese es como debe ser. Tú sí eres fifí. Y entonces, muy tempranito en la mañana, estuvo en cámara Santiago Tahuada, candidato de la Ciudad de México. A media mañana estuvo con nosotros Marcelo Ebrard en representación de Claudia Sheinbaum. Y más tardecito comimos con Salvador Chertovinsky como el candidato de MC. Particularmente me llamó mucho la atención el ejercicio que hizo justo Ebrard cuando, pues de manera natural, empezamos a cuestionar muchas situaciones que en seguridad, en salud, en economía, han subido aranceles ahora los... O sea, que se roza con... Yo nomás de chascarrillo, nomás en Facebook. Y el esfuerzo, diríamos chacoteramente, el maromeo que tuvo que hacer para dar respuesta a decir, no, bueno, a ver, es que la doctora tiene estas posiciones donde yo lo he conversado con ella y creemos que esto va por este lado. Es decir, no exactamente contrapunteando la política del actual régimen, pero sí intentando dar matices como para querernos dar a entender que justo no es una continuidad al 100%. El verdadero problema es que lo está haciendo con un grupo relativamente pequeño de gente, industriales, que todos los días estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones. Le preguntamos, fíjate, nada más hasta qué punto. Oye, a ver, ¿cuál es la política que trae energética concreta? Estamos teniendo los apagones, o sea, eso... No, es que miren, pues estas son eventualidades, ustedes tienen que ver el bosque. Y en el bosque, pues está ahí el parque solar que se está construyendo y estamos ya viendo atraer inversiones, etcétera, etcétera. No, pero a ver, ¿no me estás diciendo concretamente? Sí, vamos a cambiar la política, vamos a abrir la inversión privada porque la necesitamos, porque estamos conscientes de... Nada de eso me estás diciendo. A lo que voy es, definitivamente, Claudia, ya a estas alturas del partido, desmarcarse de decir, no represento una continuidad, represento una alternativa diferente. ¿Será por eso que ahora ya no dice 4 transformaciones, sino que dice segundo piso? Sale así ya 2, o sea, como para deslindarse que... Pues mira, yo lo vi ahora le llama segundo piso. El cuate maromeó lo más que pudo, evidentemente... el consenso general fue que pues no nos convenció. Sí, no, hay que decirlo, porque no dijo nada en concreto específico que... El tema de la energía, nada más, con eso me quedo porque es algo muy representativo. ¿Y qué dijo el presidente del tema de energía? Entonces, ¿para qué va a servir el frente blanco, la dos bocas? No, el presidente dijo que Calderón le cortó un cable y que por eso... Sí, claro. Entonces, o sea, ese es el nivel. Y si a eso le ponemos
que afortunadamente en el país no hay más violencia, sino que hay más homicidios, y que lo vaya Claudia a defender, definitivamente creo que sí estamos ante un escenario donde la moneda absolutamente está en el aire, como no había estado en toda la campaña. Y pues sí, ya quedará en responsabilidad de cada quien cómo votar, pero sí ya hay, yo creo que ya traen mucha incertidumbre. Y además la ciudadanía, yo creo que hasta este momento, creo que hay un sector muy definido ya por quién va a votar. O sea, ya hay un sector social que ya sabe por quién va a votar. Otros, pero el mayor grosor de poblacional es el que ya sabe por cuál no va a votar. O sea, ese sí me queda claro que la mayoría de la gente ya sabe, por ese no voy a votar. Y es la mayoría de la gente. Y por eso estamos viendo el tema de lo que decía Romualdo, el voto útil, que se va a venir desdoblando, por lo que estamos viendo, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? En Jalisco estamos viendo un despliegue diferenciado. Pero ahora. La declaración Los estados Pablo están Lemus, obligados a presentarle buenas cuentas a... Pablo Lemus, candidato a gobernador de MC, está pidiendo el el voto para Xóchitl y para él. ¿Por qué? Porque, digo, si vemos un poco la historia de MC en Jalisco, pues todos los que están ahorita ahí pues son de extracción panistas, ¿verdad? Porque esa es la fuerza de Jalisco, de ese sector. Entonces, ¿qué vamos a estar visualizando en algunos lugares? Como la otra declaración de Luis Donaldo Colosio, hijo, pues eso, ¿no? De que posiblemente debería de hacerse un pronunciamiento para buscar que no se mantenga este régimen actual. Entonces, ¿qué vamos a ver? Eso, que los que ya están seguros, que ya saben por lo que no van a votar, que es una mayoría que están seguros que no van a votar por Morena, la mayoría de la población está, vamos a decir, si Morena tiene una aceptación o una intención de voto de un 30%, pues el 30% no es más de 70, no, ¿verdad? No, ahora, pues el 70. pero yo le apuesta de los estados de ganó Morena, Estado de México... Hablando de ese tema de los estados, a ver, Jalisco tiene problemas. Porque Jalisco lo van a perder. Jalisco lo van a perder. Veracruz... Ya está perdido ya. La joya de la corona, Ciudad de México. Es que iba a cerrar con Ciudad de México, se la ganaste, pero Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Aguascalientes, Puebla. Aguascalientes no juega gubernatura. No, pero sus números ya están más hacia la coalición que... también Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Hablando de los estados que se están compitiendo para gobernar. Vamos restringiéndolo para allá. Y bueno, y cerramos con Ciudad de México. Yo no sé cómo hay encuestas que le dan arriba del 60% de la preferencia del voto a Claudia. Bueno, es lo que yo comentaba hace poco. En su mejor momento, hace 6 años, López Obrador obtiene el 53%. Exacto. Con todo el desgaste que ha sufrido estos 6 años, todos los escándalos que han salpicado de corrupción al gobierno, al partido, al propio presidente, a su familia, todo lo que estamos viendo en el país, ¿de dónde sacas que Claudia puede tener una popularidad mayor que el propio presidente? Y estamos hablando de su mejor momento del presidente. Sí. Entonces es totalmente absurdo. Y yo sí quisiera aquí agregar que hace 6 años, cuando López Obrador obtiene este resultado arrollador, superior al 50% de la votación, es precisamente por ese deseo de la gente de un cambio. Estamos hartos de lo que estamos viviendo, queremos algo diferente. Y viene López Obrador, le despierta a la gente esa ilusión, esa esperanza, la gente confía, le entrega su voto, y luego viene una decepción mayúscula, porque se encuentran con que estos 6 años no solamente no ha habido cambios, sino que retomó todas las peores prácticas que había habido en el pasado y las está llevando a cabo, y aparte las está llevando de una manera muy burda. Ni siquiera las hace bien como en su momento las llegaron a hacer otros partidos en otros tiempos. Entonces la gente eso es lo que no tolera, y creo que sí hay, como dice Pedro, un sector mayoritario. Yo sí hablaría de superior al 60%
de la población que dice no voy a votar porque esto continúe. Claro. La cuestión es ¿para dónde se van a ir esos votos? Exacto. Y es aquí donde juega el famoso voto útil, el voto diferenciado, de que independientemente de que, por ejemplo, si en Guadalajara MC ha hecho un buen gobierno y la gente quiere renovar la gubernatura a favor de MC, pues que lo hagan, pero para la presidencia de la República te pido que votes por Xóchitl. Y tenemos el caso también, para mí es emblemático lo que pasa con Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Colosio, que hace este llamado y que Maines ha querido ahí medio confundir y enredar y como que no, se hace el que no entiende, pero claro que lo entiende porque el llamado es directo para él. Sí, él es el que tiene que declinar a favor de Xóchitl. Creo que no lo va a hacer y creo que le va a pasar una factura muy muy elevada al partido, a Movimiento Ciudadano, porque el electorado se lo va a cobrar en las urnas, el no haber tenido esta sensibilidad, esta generosidad para con la ciudadanía. Y creo... va a ser el día 3 de junio va a ser el más despreciable del país. Claro. Así es. Y creo, y ya para no abundar tanto con ese tema, nada más quisiera agregar este dato, porque creo que la mayoría de la gente no lo sabe o les pasó desapercibido. Hoy se votó en la segunda sala de la Suprema Corte un tema muy interesante. El año pasado, que traía el presidente esta banderita de quitarle sus fideicomisos al Poder Judicial de la Federación, que finalmente lo hicieron sus diputados, se presentaron pues diversos juicios y se concedió la suspensión para que esto no se ejecutara. Y esta suspensión se impugnó y fue el recurso que conoció hoy la segunda sala. Y en la segunda sala, pues hay 2 ministras completamente identificadas con el presidente, son 5 en total, pero hay 2 que son del presidente, que son Lenia Batres y Yasmín Esquivel, que siempre son sus soldaditos de batalla. Y aquí, como dicen en el argot, pues habrá señales y que las vea quien las quiera ver. Creo que es un tema de importancia fundamental para el presidente, y así lo hizo ver en su momento Lenia, y se murió en la raya y peleó como gato patas arriba para que esa suspensión se revocara y pudieran tomarse esos recursos de los fideicomisos. Pero perdió la votación 4-1, se quedó sola. Incluso la propia Yasmín Esquivel votó en contra. Entonces, cuando ya estás viendo escenarios como ese, en litigios como ese, en el que el interés del gobierno federal es mayúsculo y que lo tenían, yo casi te puedo asegurar es una primer derrota. Lo tenían ya señalado ahí como de que necesitamos esta victoria para mañana cantarle en la mañanera y hacer todo el escándalo con matracas que podamos hacer. Y el que ni siquiera Yasmín Esquivel haya acompañado esta propuesta, para mí dice bastante. Y estamos hablando ya de un nivel muy elevado, que es la segunda sala de la Suprema Corte. Y si la propia Esquivel está atreviéndose a desafiar las instrucciones presidenciales, sí le movió las comas. Le va a ir como San Juana Martínez. Sí le movió las comas, ¿no? Pero es porque está viendo que no está segura esa continuidad. Y a ella le quedan bastantes años en la Suprema Corte y creo que los quisiera disfrutar de manera tranquila y apacible y llevarse un buen retiro como el que tiene Saldívar ahorita. Y la mejor forma de asegurarlo pues es asegurando los propios intereses del Poder Judicial de la Federación. Y hoy se le volteó al presidente. Mañana va a estar encabronado la mañanera. Sí, es un buen dato. Va a estar muy interesante, muy interesante. Yo nada más para acotar el tema de MC, y un actor político que vamos a tener que observar en el futuro, sin duda alguna, va a ser Luis Donaldo Colosio. Sí. Ha sido un tipo congruente, ha sido un tipo serio. Incluso yo tengo muy clara la declaración cuando se estaban manejando quién podía ser el candidato de MC a la presidencia. Él dijo: yo no voy a ser un factor que divida a la oposición. Así es. Desde ahí viene siendo congruente. Así es. Entonces es un tipo que yo creo que va a valer mucho la pena observar. Y yo creo que sí valdría la pena también que fuera más abierto y más directo y se lo dijera con todas sus letras a Maines: no tienes posibilidades de ganar, bájate de la contienda. Así es.
Pero no lo hace. Lo tendría que hacer. Si es que aspira a esa consideración que dice Osvaldo. Yo hasta que lo vea hacer eso ya diré... Coincido. No, yo dije que hay que observarlo, no dije miedo, yo dije que hay que observarlo. Mientras todavía sigue siendo un... Lo reconoceremos desde este lugar. Desde todos los lugares. Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles. Amigos, aquí con el próximo análisis ya se está acercando al proceso electoral y por lo tanto estos ejercicios son bien importantes para ustedes. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo, que quedará en las redes sociales. Gracias por su paciencia y por seguirnos. Hasta la Buenas noches, próxima. muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ay. Oye, ni una agüita invitan aquí.